¿Qué tal, Handyman? ¿Cómo estás? Hoy te traigo el atornillador de impacto de la marca Topshop. Como ya sabéis, me lo mandan siempre los amigos de Banggood.com. Pues bien, en este vídeo, aparte de hacer el desempaquetado y enseñarte un poquito el producto, voy a tratar de darle un giro de tuerca y hacer algo diferente con él. La verdad que todavía no he grabado el vídeo y no sé si me saldrá y podré enseñarte esas imágenes y esa idea que tengo en mente. No, que no lo has conseguido, pero enseña la idea que tenías y al final lo que has hecho para salvar este vídeo. Y quita esa cara de bobo. Pero bueno, espero que pasemos un buen rato y que os guste la herramienta. Comenzamos. Y mientras te enseño este atornillador, la idea era la siguiente: coger una chapa de 6 milímetros, cortarla a medida para poderla emboquillar en la llave de vaso de 22 y retorcerla. Pero no tenía un tornillo de banco lo suficientemente fuerte y no me salía. Yo creo que sí, que es capaz de retorcer algo, unas chapas de estos milímetros. Si no de estos, de menos seguro. Pero mira, fijaros. Lo intentaba una y otra vez y no era posible, siempre saltaba. Entonces decidí buscar en mi ciudad tornillos monstruosos, pero nada, me fui a un polígono industrial, estuve en una empresa y no tenían. Busqué en mi taller y encontré estos. Este en concreto es una auténtica bestia, es un tornillo que me ha dado un amiguete y como podéis ver, tiene de diámetro de rosca nada menos que 3 centímetros. Pero bueno, en este vídeo no va a ser posible roscarlo, aunque sí creo que si tuviésemos la llave de vaso correcta, no tendría este atornillador de impacto ningún problema con él. Entonces hacemos desaparecer este y nos quedamos con el resto de tornillos, de los cuales el del lado derecho es un tornillo básico de carpintería, para que veáis la diferencia de los dos tornillos que nos vamos a quedar para realizar esta prueba. Bien, dicha prueba va a consistir en un tronco de madera de olivo, que es una madera muy dura. Vamos a clavarlo. Bueno, es la típica prueba que suelen hacer mis compañeros youtubers en este tipo de vídeos. Yo he intentado buscar, como he dicho anteriormente, unos tornillos los más bestias posibles y estos son los que he encontrado. Así que bueno, como veis, en la velocidad 1, que creo que tiene 120 newtons, se los come perfectamente, lo atornilla hasta el fondo. Y el tornillo largo que estáis viendo en la imagen, ahora a continuación vais a ver cómo lo clavo hasta que lo parte. Ahora le activamos los 550 newtons y vais a ver con qué facilidad clava este tornillo de 1 centímetro de grosor. Y ahora sí, ha llegado la hora de hacerte un pequeño review de este potente atornillador de impacto. Y dentro de este maletín de plástico te viene, por supuesto, el atornillador de impacto con una llave de vaso de 22, dos llaves de vaso de repuesto de 17 y de 19, el libro de instrucciones, una batería de 4 amperios y un cargador que además es compatible con baterías Makita. En la base del atornillador tenemos el ajuste electrónico donde podemos controlar las 3 potencias, alcanzando las 2200 revoluciones por minuto y dando una potencia máxima de 550 newtons. Además te ofrece la posibilidad de poder usar con él las baterías Makita. Y como último detalle técnico, los vasos vienen con este pasador, aunque puedes usar vasos normales. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.